Hola, buenos días. Le habla la apóstol y profeta Edna Silva. De la Iglesia Cristiana Betel Sama, deseamos que estés en estos tiempos afirmado y fortalecido para este último tiempo. Quiero con esta alabanza que suena en la parte de atrás, que por favor comencemos a orar y pedirle a Dios que haga evidente las obras de las tinieblas, que quite las escamas espirituales de nuestras vidas. Porque si tú sigues viendo las cosas de la manera que la estás viendo, no vas a poder tener victoria en Cristo. Necesitamos revestirnos de nuestro Señor Jesucristo como lo haría en este tiempo. Vamos a orar. Amado Espíritu Santo, te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y así por amor como venciste en la cruz, Señor, y tuviste la victoria para dárnosla a nosotros, Señor. Pido que tu Espíritu Santo pueda entrar a cada uno de nosotros y derribar las obras del enemigo que están allí, Señor, para darnos la victoria a tiempo presente de lo que tú vas a traer, Señor, de lo que tú vas a hacer, Señor. Hoy pedimos, Señor, que el poder de tu Espíritu, que la sangre de Cristo que venció en la cruz, nos traiga ese poder en este tiempo para vencer, para tener una autoliberación, Señor, para podernos consagrar a este tiempo presente como debe ser, no desconociendo las obras de las tinieblas. Dótanos, Señor, dótanos en esta hora, mi amado Espíritu y Señor, que intercedes por nosotros ante el Padre. Pedimos que tu amada sangre sea la que nos dote ahora con el discernimiento de lo revelado ante las tinieblas y ante la luz, para vivir como hijos de luz y no de tinieblas, Señor. Hoy te alabamos. Y Carrabashayara, Padre. Ven, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo. Por el poder de tu Espíritu, revélate, Señor, en esta hora. Glorifícate, mi amado Señor y Padre, porque tú eres el único Dios hermoso, Dios bendito, Dios de los cielos, Señor, que nos puedes ayudar en este tiempo. Llénanos, Señor, llénanos de tu dulce Espíritu. Dulce Espíritu Santo, ven, empodérate de nosotros para poder enseñar a tu pueblo. Da la sabiduría que necesitamos, Señor. Oh Padre amado, Señor, palabra que no puedan contender ni contradecir, Señor, porque la sabiduría que proviene de lo alto desciende a nosotros, Señor, en esta hora. Desciende tus ángeles protegiendo mi casa, mi hogar, mis hijos, protegiendo a las personas que escuchan, protegiendo a todo hijo espiritual, Señor. Obra, Padre, Señor. Y porque sabemos que el poder de tu sangre venció, Señor, porque tenemos que conocer no las obras de las tinieblas, Señor. Ayúdanos, ven, desciende, dulce Espíritu Santo. Muévete, mi lindo, muévete, Espíritu Santo. Llena el corazón de tu sierva, de tu palabra. Llénalo de ti, Señor. Llénalo, Señor, del conocimiento tuyo. Suba la mente, al entendimiento para hacer conocer a tu pueblo, Señor. Bendito eres tú, Señor. Tú destruiste al enemigo, Señor. Tú eres quien destruiste al enemigo. La victoria, Señor. Nos diste, Señor, y ahora nos diste la libertad, Señor. Hoy destruiste, Señor, destronaste, Señor, toda obra del enemigo, Señor. La llave tuya, tienes la victoria a través de las llaves del infierno, Señor. Oh Señor mío Jesucristo, llénanos, Señor. Declaro, Señor, el poder tuyo, Señor. La gracia por la sangre de Cristo. Hikashara Baratushatara.
Oh, Padre, obra, Señor, a todo aquel que nos escucha. Libera las obras de las tinieblas que están allí oprimiendo a tu pueblo y no pueblo, aquel que va a venir a ti, Señor. Derriba, derriba, derriba en sanidad, libertad, Señor. Restitución, Señor. Conversión genuina, Señor. Derrama el poder de tu espíritu. Derrama el poder de tu sangre, Señor. Porque por ella somos sanos, libres, Señor. Te lo pedimos, Señor. Tu preciosa sangre, Señor. Oh, mi Rey amado, y Kashaya Manashaya, Padre, aquí está, Señor mío, aquí está tu sangre, Señor, protegiéndonos. En tiempos difíciles clamamos a tu sangre, Señor, el poder de tu sangre sobre nuestras casas. El poder de tu sangre sobre nosotros, Señor. El poder de tu sangre sobre cada uno de tus hijos, Señor. Oh, mi Rey amado, Dios eterno, Señor, el poder de tu sangre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Padre amado. Amén y amén. Señor, damos gracias por este nuevo tiempo, Señor. Un tiempo que nos has permitido compartir nuevamente con aquellos que nos siguen, Señor. Y gracias a ti, Espíritu Santo, por esta hermosa compañía y esta hermosa alabanza que permitiste saliera de un espíritu apacible. Ese mismo espíritu apacible que quiero compartirte para que tengas allí en tu cuerpo. Pero sobre todo, que puedas discernir. Hoy vamos a ver la palabra discernir en el Espíritu. Vamos a ver a la luz de la palabra. Cuando hablamos de las obras de las tinieblas y de la luz, para aquellos que no conocen y están viniendo a Cristo, yo quiero darles una explicación. Tú ves esta atmósfera y si estuvieras aquí sentado, aquí como yo estoy presente, puedo sentir la presencia del Espíritu Santo, pero también puedo sentir la de Jesús, su amor, su misericordia y su salvación. Pero hay una cobertura mayor dispuesta para todo aquel que le busca, y es la cobertura del Padre. Esa cobertura del Padre es la que hace que toda obra de las tinieblas, lo que no estás viendo en el entorno, lo que no estás viendo a través de las personas, pueda disiparse, ser destruido con una sola palabra o con muchas palabras usadas a través de su Biblia, de la palabra que dejó para combatir las obras de las tinieblas. ¿Cuál es esa palabra? Una es el poder de la sangre. Por eso tomamos alabanzas como este para que el poder de la sangre de Cristo derribe las obras de las tinieblas. Porque en la adoración y en la alabanza destruye lo que intente moverse en tu entorno familiar o aún dentro de ti. Al salir estás expuesto a todo territorio ubicado en estos tiempos proféticamente en las obras de las tinieblas en el cielo y en la tierra. Ya hemos visto en el estudio bíblico cómo hablamos de principados, potestades, gobernadores y huestes de las tinieblas. Pero también existen espíritus y demonios ubicados en las personas. Cuando hablamos de huestes, cuando tú hablas de un huésped, es cuando tú entras a un hotel y eres un huésped, ¿cierto? Es algo similar. Es lo que esa puerta abierta tuya dio la oportunidad de que entrara ese demonio. Cuando hablamos de un principado, es algo superior que está siendo manejado sobre la tierra, en el aire.
Las potestades son las que ejercen presión, potestad, dominio sobre otras circunstancias de la tierra. Y gobernadores están puestos en sitios específicos localizados. De ahí que nosotros como personas enviadas por Dios, cuando decimos al presidente de la República, a la alcaldesa, a personas de alcaldías de barrio y aún de sitios de hogar, orar porque eso sea derribado, es para que tengamos una destrucción de lo que no vemos. Pero también hay de la luz, y de esas obras de la luz es en beneficio tuyo. Cuando tú despejas el lugar, viene la luz de Cristo a entrar y a vencer las obras de las tinieblas. Cuando yo te digo que el poder de la oración vence las tinieblas, la adoración y la alabanza, estamos hablando que la forma que el Señor nos dio, junto con sus palabras declaradas a través de nuestra boca, vencer las obras de las tinieblas. Dirás, ¿en qué tiene que ver el discernimiento? En mucho, porque si tú tienes el Espíritu Santo, te va a discernir qué tipo de espíritu se mueve en el ámbito donde estás. ¿Y quién trae ese conocimiento y esa sabiduría? El Espíritu Santo, pero también está Jesús, quien te deja conocer, y el Padre. Vamos a ir a la palabra. ¿Qué pidió Salomón para poder gobernar su pueblo, el pueblo de Dios bien? Yo te ruego, Primera de Reyes 3:9, vamos a ver. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Libro de Hebreos 5:14. En cambio, el aliento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Eso es lo que da el discernimiento, una percepción no humana. La humana erra, pero la espiritual da la capacidad de discernir lo que hay allí en lo profundo. Cuando nosotros vamos a liberaciones, a sanidades, a hacer cosas de liberación, de sanidad o de discernimiento en una persona, hay un trasfondo de sus vidas que inmediatamente, a través de los dones puestos a cada uno, como conviene, dice el Señor, como lo es dado y sabiendo que lo va a administrar bien, Dios da a cada uno un don para que lo use para bien. En mi caso, el Señor me dotó de discernimiento, ¿cierto? De revelación, don de ciencia, don de sabiduría. Hay tantos dones y el Señor te dota porque sabes que vas a hacer uso de esos dones. Esos dones del discernimiento te da, como dice aquí, la capacidad de entender, de ir más allá. Dice claramente, pues ha ejercitado su facultad con la percepción espiritual. ¿Cómo se da ese discernimiento si no es que tú lo ejecutes? Porque si lo tienes ahí guardado, tú no vas a poder entender lo que el Padre te está dando a conocer del otro lado. Me explico. No hay mejor persona, lo he dicho varias veces a muchas personas, que pueda entender lo que debe de orar, sino tú mismo.
porque tú eres el que te ejercitaste en la situación que estás viviendo. Y ese ejercer, que si tienes una persona enferma, ese ejercer te da el estar ejecutando labores con esa persona, orando y todo eso, te va viniendo un conocimiento para saber cómo salir de esa situación. Pero si no la ejercitas, pues la persona sigue enferma, la situación económica sigue así y el entorno tuyo sigue así. Ahí es donde tenemos que tener el discernimiento, ese discernimiento que el Padre nos está regalando a muchos. Y vas a decir, y bueno, y a los que no tenemos el discernimiento, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que también puedes detectar claramente a la luz de la palabra cuáles las obras de las tinieblas y cuáles las obras de la luz. ¿Cómo? Vimos en la primera enseñanza del día domingo lo que era tapar el mal con el bien, o el bien con el mal. Es importante saber discernir qué sí es de Dios y qué no es. No tienes el don, pero tienes la oración. Ir al Padre y decirle, Señor, está esta situación, sácame a luz. Dice el libro de Lucas 12, que Él saca a luz lo secreto, lo guardado, lo reservado, lo que se ha dicho o oído, lo que se ha estado comentando ahí en lo oculto. El Señor, a través de la oración, muestra las cosas que están pasando y te lleva a la palabra, te dice algo en la oración, lo entiendes en el espíritu, sabes que acabaste de sentir algo y te inquietó por ese algo, y ahí es cuando, si no tienes el discernimiento, puedes también saber qué es lo que está pasando. Bueno, ese discernimiento es para que lo uses justamente. El mundo invisible está lleno de toda clase de situaciones. Pensamos que caminamos alrededor haciendo lo que creemos que hacemos, pero realmente recibes información de muchos lugares, de nosotros, del Señor, de la esfera demoníaca, de la esfera espiritual hablándonos. Al venir aquí, le preguntaba al Señor, ¿qué sucede? Todas las promesas de Dios son sí y amén. Y sentí como si el Señor nos dijera, el enemigo tal vez te dice que se ha olvidado de ti. Tal vez te dice que no hay esperanza. Tal vez no ves cumplida la promesa que te dio hace rato. Solo quiero apagar esa estación del diablo. Todo lo que el diablo ha puesto en ti. Y decirle sí a las promesas de Dios. El Espíritu Santo actúa en el silbo pasivo, pero tú tienes que, para escuchar la voz de Dios, apagar todas las estaciones de tu radio. Dices continuamente, ese esposo, esa esposa es horrible, pero no son ellos. Tú recibes esa transmisión de la carne, pero tú tienes que hacer algo con respecto. Cambia el canal, porque la lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades y gobernadores de las tinieblas. No es Él. Lo que todos piensan es que hay demonios alrededor de todo el tiempo. Es una relación de cómo crees y cómo actúas. Pero si tomas toda esa estación y comienzas a actuar de una forma diferente y comienzas a pegarle y lanzas un golpe y actúas con vulgaridad, con todo, porque el diablo liberó eso en ti. Eso es toda la ira que salió de ti, pero que fue dirigida por el diablo. Ese tipo de ira que son
empujadas por ese transmisor que le da el diablo. El primer paso para tener dominio sobre esas voces, debes creer que está Jesucristo. Tenemos discernidores que fueron un desastre y que daban una consejería errada. Cada vez que estamos en una guerra espiritual, a todo mundo le decimos, está bien, no hay demonios, no hay nada, y hacen a un lado el que sí está bombardeando. Cada vez que hay un comentario, un esposo, una esposa, un amigo, lo que sea, actúas rápidamente como el enemigo te dijo que te hicieras, que hicieras. Tenemos la naturaleza divina de Dios, pero también de ti depende de que manejes la naturaleza del diablo. Podemos cambiar las atmósferas. Hay una forma para que nosotros discernamos en ese momento el cambiar las atmósferas. Tienes que practicar lo que te hemos dicho. Tienes que practicar. Tienes que discernir. Por eso no actúas con eso. Cuando tú no pones atención, qué es normal y cómo se vería eso y qué sería de eso en realidad. Tienes que ver y entrar a una atmósfera, pero tienes que practicar y descifrar qué se está moviendo todos los días a través de esa atmósfera, a través de esa circunstancia. Hay muchas personas que están a dieta, pero saben cuándo están llenos. Hay otros que no saben y comen, pero tuvieron que practicar los que estuvieron a dieta. Tú aprendiste tanto a veces de otras cosas que el discernimiento se perdió. Aprendemos en retrospectiva. El enemigo engaña una y otra vez, pero no lo hará una tercera. La retrospectiva es de que tú ya disciernes eso que percibes, que una vez estabas molesta y reactuabas de una forma, pero todo el tiempo no es que una mujer esté hormonal o de mal genio, simplemente es que tienes que discernir qué más allá hay de ti para actuar así. Y necesitas advertirle a los demás lo que está pasando en ti. Si es algo hormonal, tienes que decir, estoy así por algo hormonal. Pero si estás por otra cosa, tienes que discernir por qué cosa y orar. Y orar en tu familia, en grupo, para saber discernir lo que está pasando allí. Tenemos que saber si es una irritación, si es algo que el diablo manda para que otros lo rechacen. ¿Cómo afecta al mundo invisible eso? El enemigo siempre lanza flechas y dardos a tu cabeza. Y pues el enemigo te dice, no te sientes bien. Y después alguien tose delante de ti. Oh, Dios mío, tiene COVID. No me siento muy bien. Tienes que darte cuenta lo que dice la atmósfera. Porque muchos pueden estar tosiendo no porque tengan COVID. Pero nuestros pensamientos divagan allí. No puedo dormir. Y así actúa el cuerpo. Y se unen a pensamientos que son errados. Es importante que esa es la carnada del enemigo. Él da a sus amados descanso, dice el Señor. Pero si el pensamiento divaga de que no voy a dormir, que no voy a descansar, y obvias la palabra de Dios, es lo que escucha el diablo continuamente y se une. Y el diablo actúa en ese instante. La atmósfera que tú mueves es a través del poder de tu boca. Lo que tú digas, ahí esa atmósfera se mueve. Es practicar, es hablar con muchos y decirle, siento esto, les digo. A veces lo siento frente a ellos y ellos no lo sienten. Es tratar de entender cuál es tu impresión de las cosas. ¿Tienes un espíritu de control? ¿Tienes un dominio sobre las personas en ciertas áreas? Y a veces vas a un lugar y sientes ese espíritu de control,
ese espíritu que hay, por decir algo, en el centro de prostitución y de promiscuidad, y lo sientes, ¿cierto? Y tú sabes que tienes que estar guardado en el espíritu de esos entes demoníacos de ahí. Esa afirmación de entes gubernamentales en ese lugar es como decir: te veo enemigo, no voy a acordar contigo y te rechazo en el nombre de Cristo Jesús. Tienes que estar expulsando de ti, autodeclarándote liberación. La lucha no es contra carne y sangre, no es contra una persona, son contra entes que en este tiempo profético más se están moviendo. Y tú tienes que saberlos identificar. No es por tu carne, no es por lo que tú pienses o creas, es discernirlos viendo qué pasan. La palabra de Dios dice que 1, 2, 3, 7 veces pasarás por lo mismo. Y tú dirás: el Señor me pasa por lo mismo cada rato. Es para que te vuelvas un dueño del terreno que tienes que conquistar, del terreno que tienes que discernir, para saber que ese terreno no es de Dios. Entonces la persona continuamente es rechazada una y otra vez, y tienes que reprender ese espíritu de rechazo, porque el ejercitarte te va a hacer el que ese espíritu tenga que huir de ti. Si es en el ámbito de los pleitos, las peleas, tienes que discernir que continuamente a través de tal situación se forma la pelea. A través de que estuvieron unas personas contendiendo ahí, dejaron plasmadas las peleas en las paredes. Y entonces tienes que discernir. La afirmación es la ignorancia, no es la dicha, no es el conocimiento. Encuentro que muchas veces que los cristianos meten la cabeza en la arena y sabe que los golpea por detrás. Y es tiempo de poner atención a esa agenda, a esas atmósferas, a esas cosas que le están pegando continuamente. Cosas que realmente que es una agenda que creaste tú mismo y que no fue creada por Dios. Es de pasivo. ¿Sigo comprando ahí o no? Si no ha de ayudar, destrúyelo. Son lugares delgados y gruesos. Delgado es cuando entras y está el Espíritu Santo y puedes sentir esta atmósfera de tranquilidad. Puedes entrar y sentir la gloria. Ese es un lugar delgado. El Espíritu Santo está ahí. Pero dice el Espíritu: corre a la unción, recibe. Es cuando puedes sentir la presencia. Es como cuando camino y dices: ¿a dónde fue el Espíritu Santo? Estaba conmigo y de un momento a otro se fue. Es eso. Eso, para otros es difícil saber qué estamos hablando. Pero cuando comienzas a ejercitarte, no va a haber el que desconozcas. Los canales que tú permites gruesos da un entorno de difícil vida. Cuando queremos quitar esos entornos gruesos, es viable hablar en lenguas. Al hablar en lenguas, conecta tu espíritu contigo y tratas de pelear la pelea correcta. No es una pelea carnal, mundana, es combatir a través del Espíritu Santo las obras de las tinieblas. Y comienzas a liberar lo opuesto a lo que crees que sientes. Si te sientes temerosa, solo comienzas a tomar impulso de carácter, de poder y una paz. Vas a comenzar a sentir una actitud de descanso, porque has quitado las cargas tuyas y comienza a obrar el Espíritu. Hay una actitud que se llama rechazo y reemplazo. De eso trata el que te veo y no concuerdo contigo y rechazo lo que tienes. Es cuando cambia la estación de radio y tienes la autoridad de que escuchas sobre lo que escuchas. Es más nuestro que lo que creemos.
Tú tienes la autoridad de decir qué escuchas y qué no escuchas. El enemigo hablándote, tu voz hablándote y Dios hablándote. Entonces tú decides qué voz quieres escuchar. Cómo discernes esa atmósfera y puedes discernir en otros. Discernir una atmósfera que te hace que seas delicado a saber a dónde ir y descender. Por decir algo, donde hay sitios donde ha habido suicidio y te invitan a que vayas allá a predicar. Entonces tú puedes saber qué se mueve en ese lugar porque el Espíritu antes de que tú vayas te está diciendo qué se va a mover. Cuándo puedes descender en paz y en tranquilidad. Al final, cuando vas, sabes que al moverse esta atmósfera de alabanza y de oración, comienza a ser ministradas, liberadas, perdonadas. Y comenzamos a ver que se asocia el ambiente con muerte, pensamientos de muerte en las personas. Entonces tienes que comenzar a orar y comenzar a hablar en lenguas. Y comienza a moverse esas legiones de muerte. ¿Por qué? Porque estás en sintonía, no de las tinieblas, sino en el Espíritu. Tormentoso es para quien no desconoce, para quien desconoce. Tienes que cautivar tus pensamientos en Cristo Jesús, porque divagarán ahí y no sabrás discernir qué es lo que pasa. No solo es cambiar el canal, es cuando tú también quieres cambiar también la atmósfera. De ti depende cambiar esa atmósfera. Esa atmósfera cambiará en el momento que tú sepas que se mueve algo de las tinieblas. La frase que es: regrésate a la puerta y revisa desde la entrada qué sientes, qué percibes. Es una palabra de conocimiento en tu cuerpo. De pronto te arrodillas, pides perdón y comienzas a pedirle al Espíritu: ¿qué es lo que siento? ¿Estoy feliz? ¿Estoy cargando el fruto del Espíritu? Porque cuando entro por esa puerta, ¿por qué comienza todo a actuar diferente? Ahí tienes que saber discernir por qué cambió esa atmósfera. Hay una epidemia que parece que pasa en todo lado. Es la atmósfera, digámoslo, de los niños, que los jóvenes creen tener conocimiento de todo. Y los niños son sensibles al Espíritu. Y entonces la atmósfera que entras y de pronto un adulto, un joven, entra a un almacén y se da cuenta que la ropa es unisexo, hombre y mujer, y el joven no percibe, pero el niño sí percibe, y percibe que están diciendo que está haciendo una transmisión de confusión, que le están dando a elegir que puede ser hombre o mujer. Y ahí es donde el niño es más sensible. Y tienes que ser como un niño para ser unos transmisores andantes de saber por todo lado que puedes discernir que se mueve. Cuando crees que haces algo que no debiste haber hecho, ojalá lo hiciéramos menos y pudieras arrepentirte y decir, y bueno, y lo haces, te arrepientes. Pero Dios le dijo a Caín: el pecado está a tu puerta, y tienes que decir: dejé que eso me dominara. Ese pensamiento, eso que hablé mal o dije, o dices que te arrepientes y lo rechazas, pero no lo vuelves a cometer. Porque el discernimiento va en que esa atmósfera en donde tú sabes que viajas
y sabes que conoces, y cuando estás en la cama te despiertas y te comienzas a soñar cosas. Entonces, eso que continuamente te divaga en el sueño, pasa y pasa y pasa, tú piensas, ¿esto qué pasó aquí? Porque estoy soñándome toda la noche eso, es porque el pensamiento que creíste que habías perdonado está divagando en ti. Otras veces es porque ahí en donde duermes hay espíritus de ambiente de eso que te sueñas. Y cuando comienzas a cambiar la atmósfera, no solamente en ti, sino externamente, en vez de alejarlas, de dejarlas ahí, entonces tienes que discernirlas y tomar la postura correcta en el espíritu para poder sacar esas transmisiones incorrectas en correctas, tener paz en el hogar. Es importante que unas a tu familia, que tú mismo sepas qué transmisión es la que quieres tener, en paz o en tranquilidad o en división o en contienda. Es fácil decir al uno al otro, no digas eso, y tienes métodos carnales que quieres colocar en el ámbito espiritual y no son así. Es tiempo de orar, es tiempo de entrar en nuestros sentidos y ubicarlos alineándolos a la posición divina. Y es ahí para discernir. Tienes que invitar al Espíritu Santo, porque tienes que saber que el Espíritu Santo en ti es el que te da el poder de en contra de lo que va a venir a ti. Y desde ese punto de apoyo el Espíritu Santo imparte todo lo que está sentado en Cristo en lo celestial. Y ahí desciende en ti para empoderarte, para tener conocimiento y autoridad sobre esa situación. Y el Espíritu Santo se manifestará y dirá, detente. Él traerá discernimiento, cimiento de que quitarás lo negativo y no te dará miedo. Dios no te ha dado espíritu de temor, sino de dominio propio. Él levanta bandera contra el enemigo. Él hace que retroceda toda circunstancia que se quiere levantar contra ti. Y eso es lo que tienes que tener, discernimiento en el espíritu. Cuando hay cosas que haces en ámbito espiritual, ese cambio en que tú comienzas a ver que el Espíritu Santo te revela esas atmósferas, es aquello como cuando los apóstoles vieron que estaba escrito, que en un reinado vieron que estaba escrito en púrpura y supieron que estaba escrito en esa pared. ¿Cómo? Si la pared estaba en blanco o en otro color, ¿cómo pudo resaltar ese color púrpura para dar a conocer el lenguaje de lo que decía ahí? Así pasa en la atmósfera. El Espíritu Santo salta a la vista qué es lo que se movía en esos lugares, qué es lo que se mueve en esa persona, por qué contestó así. He visto continuamente que alguien pelea con otra persona y se desquita con el que está en paz. Espíritus. He visto continuamente personas que posiblemente están en calma y vienen otros a atacarlo, a sacarlo, a ponerlo en agite, en desespero. Pero si tú no tienes control y dominio propio, fácilmente el enemigo te va a sacar de esos lugares, a volver a intranquilizarte y tener dominio. Cuando un demonio tiene dominio sobre ti, cuando el demonio no sabe, ni el diablo sabe lo que hay dentro de ti, de él. No sabe lo que hay dentro de ti.
no sabe lo que piensas, no sabe lo que va a hablar, mas el Padre sí conoce lo que tú has de hablar. Por eso es que dice que tengamos dominio, que sea como el cabestro del caballo, refrenando nuestra lengua, pensando para hablar, dominándonos en nuestros impulsos, emociones y carnalidad que combate ahí dentro. Entonces, cuando tú tienes dominio, si estás en el momento en que el enemigo está viendo un panorama en donde estás viendo un entorno que tus hijos o alguien se está poniendo de mal genio, está intolerable, y si no tienes ese control, inmediatamente expulsas de tu boca lo que el diablo está esperando expulsar para que el entorno se vuelva difícil de manejar. Quiero decirte que el mayor culpable de que los entornos se vean en tu casa, así en tu hogar, eres tú. Porque he visto entornos en donde solo se habla palabras vulgares, palabras morbosas, en donde hay chistes de segundo sentido, en donde hay envidia, en donde hay celos, en donde hay contiendas y divisiones, en donde hay avaricia, y ese es el entorno. Todo lo que sacaste, todo lo que permitiste en ese lugar, y ese es el entorno. Porque hay personas que quieren ser obedientes a seguir esta instrucción, de tener ese discernimiento, y hay otros que no. Vamos a leer otra parte de la Biblia que dice en Isaías 11:3: el que se deleita en el temor del Señor no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Importantísimo. Las apariencias, que a veces tú crees conocer todo de la otra persona y desconoces. A veces la persona está en una posición que está sufriendo algo en su casa, está pasando por un desierto, un valle, una dificultad, y ves a la persona callada, sumisa, baja de ánimo, desentendida, y dicen: qué antipatía, qué orgullo, qué soberbia, ni siquiera pudo socializar, ni siquiera pudo hacer. Pero solo Dios conoce. 1 Corintios 4:5. Porque Dios es soberano y dará a conocer lo que estaba oculto y de qué manera tú juzgaste a la otra persona. Por eso es que cuando tú juzgas a la otra persona en lo que no está sucediendo con ella, es como cuando una pelota rebota sobre su cancha y se devuelve a ti. Juzgar a la ligera. Entonces, tiene tanta influencia lo que tú hablas hacia otras personas, declarando muerte, enfermedad, maldiciendo, porque a veces desconoces por qué esa persona actúa así. A veces muchas personas he visto que tienen tantos temores de lo que pasó en el tiempo atrás, que asocian todo lo que le pasó al tiempo atrás al tiempo presente, y entonces no quieren asumir una relación, no quieren asumir otro ambiente laboral, no quieren asumir infinidad de cosas por el temor. Los tiene ahí atados ese espíritu, porque continuamente en su pasado lo único que hicieron fue hablar de temor, hablar. Somos personas, y digo somos personas porque todos los días el Señor nos va a tener que reedificar y poner en alerta de lo que nosotros mismos nos autoconferimos, añadiendo a nuestro ambiente y a nuestro entorno familiar y de hogar todas esas situaciones. Aún en ti mismo, porque te preguntan cómo estás. Pues ahí más o menos, con unos compliques, pero pues esperando. Entonces, pueda que lo que
Dios está viendo ante sus ojos, no es tan complicado de solucionarse, pero ya con tus palabras lo hiciste complicado. Puede ser que porque no hay una respuesta, entonces tú piensas que como no hay una respuesta es que Dios no te ama, que Dios no te quiere. Que tal vez si es que el Señor te está hablando a través de otras personas y te está haciendo ver que no se te da porque no es lo que Dios quiere para ti. O viceversa. Tal vez Dios te está mostrando por todo lado que sí es de Dios y tú dices, no, esto no es de Dios. Y es importante el discernimiento, la revelación, así no tengas el discernimiento, la revelación en el Espíritu, en el poder de lo que hablé en la otra prédica, el poder del Espíritu Santo que nos ha dado a través de su gracia. Pero si tú no te arrimas a Dios, si tú no comienzas a entender que las cosas que continuamente te pasan tienen un trasfondo de un ente de las tinieblas, de una situación no de la luz sino de las tinieblas, entonces ¿cómo vas a poder vencer? Por el poder de la sangre de Cristo puedes vencer. Esa sangre que te limpió, te restauró, que hace más tiempo atrás de lo que tú existes, te está diciendo que fuiste libertado. Pero si no hay una convicción y una certeza que continuamente a tu cabeza, a tus pensamientos te dice, sí, soy libre, soy sano, soy restaurado, por Cristo fui, sino siempre te autocompadeces y victimizas de tu pasado, esa obra que el Señor hizo en la cruz es imposibilitada ante lo espiritual tuyo. De ahí que el Señor habla de la incredulidad, que el incrédulo no subirá al reino de los cielos. Tú no puedes creer a media, o crees totalmente o no lo crees. Cuando a ti te dan algo en el médico y te dicen, mire, resulta que usted presentó en este tiempo una enfermedad X, cualquiera que sea. Y le dice el médico, ya hicimos exámenes, ya te evaluamos con laboratorios y necesitas tomarte esta medicina para que esa medicina comience a obrar en la enfermedad, revirtiendo todo proceso de enfermedad. Así pasa cuando tú comienzas a ser edificado en ese discernimiento, que continuamente estás viendo suceder eso. Y estoy hablando en ti, estoy hablando en el entorno donde vives, estoy hablando en el entorno familiar, estoy hablando en tu barrio, estoy hablando en la ciudad donde vives, estoy hablando en el país donde vives y estoy hablando en el mundo donde vives. En estos tiempos se está moviendo mucho una atmósfera de las tinieblas, cumplimiento de la palabra, pero que el Señor también nos dice aquí claramente, como les leí en Salomón. Salomón le pidió a Dios discernimiento para dirigir a su pueblo. En alguna oportunidad tuviste que haber leído lo que dice la Biblia de aquellas dos mujeres que en ese lugar había hambre y comenzaron a comerse entre ellos. Entonces una mujer le dijo a la otra, comamos primero tu hijo y después comeremos el mío. Y una de ellas permitió que se comieran el hijo, ¿sí? Y en la noche los intercambió y permitió que se comieran el primer hijo. Y la otra, que se había comido el hijo, dijo a la que faltaba por comerse el hijo, ahora toca el tuyo. Y la otra dijo, no, ya no. Tuvieron que ir ante un rey. Estoy hablando para que tú, que no eres cristiano, en un lenguaje castizo, entiendas que hay que tener también ese sentido de una
de un discernimiento a lo malo también. Y fueron ante el rey y le contó al rey la historia las dos mujeres. Y el rey, viéndolas tertuliar, pelear entre ellas, dio la orden, dijo: a ese niño mátenlo. Inmediatamente la sangre de la madre saltó para decir: no, no lo maten, déjelo vivir, así quede con ella, pero déjelo vivir. Y el rey dijo: denle ese hijo a ella, porque ella sí es la madre. Quiero que entiendas lo que el Señor quiere en este tiempo para ti. Ya deja de dejarte llevar por los aires y los vientos del mundo. Lo que la gente dice, así lo haces tú. Tienes que pararte ya y hacer lo que el Espíritu Santo y el Señor quieren. El Señor está diciendo: hay a muchos hijos en donde por falta de conocimiento, discernimiento, oración, ganar en esa edificación que tanto están diciendo ahí en su carne, pero porque a mí ya varias veces y me pasa y Dios no sé qué. Para eso Dios te dio la edificación, mujer, hombre. Para eso te dio la edificación, para que disciernas cuántas veces has pasado por la misma situación y no la has parado. De ti depende de parar la situación. De ti depende el que tú ya creas que el Señor puede traer ese discernimiento para revelarte que si has pasado por lo mismo, no es obra del Señor, es obra de las tinieblas, porque le has dado total autonomía y decisión de ejecutar en tu vida cualquier cantidad de veces la misma situación. Tus miedos, lo que haya sido, le diste la autoridad. El diablo conoció tus miedos a través de tu boca, a través de tus actitudes y tus acciones. Y después decimos: no hallamos la bendición, pero es que la bendición depende de ti. Y si una madre que tiene un hijo con un cáncer sabe todos los procedimientos de diálisis y qué es lo que pasa, que vomitan, que se les cae el cabello y todo, y ya está preparada para eso, entonces, ¿por qué tú en tantas dificultades que se te ha presentado y tantas veces cosas que te han pasado, por qué no has tenido el discernimiento? Leamos otro versículo. Dice claramente, 1 Corintios 2:14: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo, porque hay que discernir espiritualmente. A veces uno va y le dice a la persona: mira, siento en mi espíritu esto y esto y esto. En tu genealogía ha habido esto, 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 esto y esto. Y se está repitiendo y toca romper ese espíritu de maldición. ¿Qué es eso? No lo entiendo. No están en el espíritu preparados para entender cosas ocultas, grandes, que el Señor ha subido a nuestro corazón para darla a conocer a su pueblo. No aceptan que el Señor haga ese uso de esos medios, porque son autosuficientes, se creen. No pueden hacer uso de el conocimiento que Dios nos da a nosotros como profetas, como apóstoles. Para ellos es locura. Locura tener que hacer eso ante una persona. Locura escuchar que hay demonios. Y dice: a mí no me venga a asustar con sus demonios. A mí no me venga a decir eso. Pero ¿cómo si crees a tus sueños y te levantas asustados? Pues porque Dios también habla por sueños. Entonces, no crees a lo que Dios nos muestra, pero sí te levantas asustado de tus sueños. Porque los sueños también, unos proceden de tus temores, de tu vivencia durante el día, pero otros proceden del Señor, que te están alertando, te están avisando. El Señor dice claramente que Salomón
sabía que su padre tenía una genealogía en donde había muchas concubinas y había cometido toda clase de relaciones sexuales con diversas mujeres, en donde David su padre, había cometido esas concupiscencias hasta llegar al punto en que el Señor dijo, no más, hasta aquí. Que fue cuando tuvo la última relación con la madre de Salomón, en donde el Señor le dijo, no más, estás pecando. Y tú que eres una persona que estás en eminencia, estás haciendo algo que ante el pueblo tú juzgas y criticas, pero no te miras a ti. Tuvo que mandar un profeta a decírselo. Y el Señor le dijo a Salomón, y le gustó que Salomón no le dijo, Señor, no quiero riquezas, quiero solamente la sabiduría y el discernimiento, como lo vemos acá. Pero en donde le falló, comenzó a fallar el discernimiento y la sabiduría. Cuando comenzó a pecar igual que el padre, con mujeres de diferentes nacionalidades, en donde venían y de verle la sabiduría que Dios le había regalado y que tenía. Comenzó a ufanarse esa sabiduría y comenzó con ella a elogiar y a ver mujeres atrayéndolas hacia esa sabiduría que no era de él, era de Dios. Pero que él, al ver que le traían mujeres presentes, mujeres hermosas, mujeres vestidas con atuendos finos, joyas y todo traía presentes a él, se dejó seducir por esa hermosura, por todo lo de ellas, hasta el punto de llegar a permitirle a ellas que tuvieran relaciones íntimas, amorosas con él, y permitirle que su corazón se desviara hacia los dioses de ella y terminara dejando al Dios que le había dado la sabiduría por seguirlas a ellas en sus perversidades, en sus relaciones de ídolos y de emocionales, de idolatría y de avaricia. Todo unido, un paquete completo en donde hizo perder todo lo que Dios había hecho. ¿Cuántos a este tiempo han perdido todo y se le han echado la culpa al Señor porque desviaron su corazón? Dios los había dotado con todo su discernimiento, su sabiduría y todo, pero prefirieron irse a agradar al hombre, al mundo, a sus disoluciones, y perdieron todo. Y ahora hay un entorno hostil que ha traído peores demonios, porque la palabra de Dios dice, 70 demonios peores vendrán ¿a dónde? A tu casa, porque esta es la casa del Espíritu Santo de Dios y de Jesús. Pero si tú la llenas de esa perversidad sexual o cualquiera que sea tu pecado, el Espíritu Santo se sale de ella. No puede reinar en donde hay maldad, donde hay impureza, donde hay pecado. Se sale de ella y vienen demonios que tenías antes. Si tenías uno de sexual, vienen 70 demonios peores de sexuales, que son lujuria, lascivia, pornografía, los que quieras vienen a ti. Peores del que tenías. Entiéndeme, no hay nadie que pueda tener el poder de liberarte sino solo el Señor. Hoy el Señor está hablándote, hoy el Señor te está diciendo, y quiero que antes que vayamos a orar, podamos hablarle a carta descubierta al Señor todo aquello que hemos hecho y que hemos seguido durante años, permitiendo desde nuestra cabeza hasta nuestros pies, en la parte espiritual, sentimental, emocional, en todas las áreas. Habla ya, dile: Señor, ayúdame a liberarme, ayúdame a no vituperar por doble vez tu sangre. Una vez el Señor dio la libertad, una sola vez derribó al enemigo para que tú quedaras libre. Pero si estuviste otra vez tentando al Señor, no se puede volver a crucificar dos veces. Pero hoy hay un tiempo de gracia y misericordia, lo he dicho infinidad de veces en todas las prédicas. Es lo que mi Padre y mi Jesús me dicen que hablen. Es tiempo, porque
Fueron llamados a las bodas los que no estaban convidados, los que estaban allí en el cruce del camino pecando, los que se retrocedieron en Cristo, los que volvieron a caer en pecado. Tal vez ese caer y comer de las algarrobas de los cerdos como el hijo pródigo te está haciendo recapacitar en decir: nunca más vuelvo a ser el hombre que fui. Quiero una verdadera y genuina conversión, entregado totalmente. Porque te digo una cosa, que el Señor de lo vil y despreciable llama para avergonzar a los sabios. Hay muchos que en las iglesias tienen aureola, tienen una aureola ahí, divina, hermosa, en donde quieren demostrar santidad. Hablan palabra, la conocen de pie a pa. Son duchos de conocimiento de palabra, pero en el espíritu están mal. Creen tener la verdad en todo, hasta el punto que nadie puede contradecir en decir: mira, el Señor, sobre eso que estás hablando, el Señor me está mostrando tal cosa. No pueden decir, porque cuidadito, eso ya es herejía, eso ya es que es un profeta falso, porque no tienen el discernimiento ni la quietud de saber si no son ellos, la quietud de saber que no deben de obrar creyéndose sabios, porque esa sabiduría procede de Dios, y la gloria y la honra y lo que tenemos nosotros es para Él, no es para nadie más. Si te estás ufanando, quiero decirte, estás a tiempo. He visto personas que su condición es de saber palabra, y a veces veo a sus hijos en una actitud de dificultad terrible, en donde el padre ni siquiera le aporta al hijo un versículo bíblico, ni siquiera le aporta una oración, ni siquiera le aporta el decir: ven, vamos a coger la palabra, o léete, si estás casado, léete tal versículo, tal palabra. El Señor me habló hoy de tu vida. Hoy me quiere decir que te va a encaminar al destino bueno, hijo. Tengo la ferviente certeza que si el diablo te sacó, hoy vuelves al camino y retomas el camino de la verdad, el camino del destino que Dios te tiene. No solamente decimos: hay padres tan duros de corazón que dice: allá él, ya es mayor, él eligió, él escogió. Y cuando tú te perdiste en el camino, ¿no hubo uno que fue misericordioso para volverte a retomar como el hijo pródigo? Triste. Que yo sepa, cuando leemos Jacob, el libro de Jacob, dice claramente que Jacob era un hombre íntegro. Y si había integridad en él, ¿ustedes creen que si él era prosperado y sus hijos también, y todo en su entorno familiar era bueno, era porque él, de su interior, de lo que aprendía de Cristo, lo daba a conocer a sus hijos? Pero él más, sin embargo, iba allí con sacrificio, con holocausto, y le decía: Señor, por si mis hijos pecan. Y tenía misericordia de sus hijos, siendo un hombre prosperado por Dios, y que después volvió otra vez el Señor a prosperarlo, porque volvió y rectificó ante la acusación del enemigo, que era un hombre íntegro y recto, que no le importó perderlo, perder sus hijos, su esposa, sus amistades, todo por seguir a Cristo. Simplemente fue la confirmación de Jacob de que su mirada y todo lo que descubriera alrededor de su vida era por discernimiento, poder divino. Y lo hizo así hasta el final. ¿Le costó? Claro que sí. Te va a costar en el camino. Pero la satisfacción es grande, grande, de saber que ya nadie te encarreta, ya nadie te miente con facilidad, ya nadie te engaña, ya no desconoces la atmósfera que se está moviendo, ya no desconoces las obras de las tinieblas, porque disciernes a cara descubierta, a luz descubierta, como cuando tú vas a la palabra y esa palabra está hablando de algo y te salta y te toca a ti, te dices: sí, Señor, soy yo estoy pecando. Es así el espejo de tu alma.
Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él sea obrando en este instante en tu corazón. Quiero ponerte otra adoración en donde le voy a pedir a Dios que en este instante Él pueda derramar de su ayuda divina, pueda hacer de ti ese odre nuevo. Quiero que allí cierres tus ojos y escuches cada palabra de esta adoración, para que en este instante venga a ti un arrepentimiento claro y genuino, en que no podemos jugar porque hay obras de las tinieblas que nos quieren matar, robar y destruir, ejercidas por el enemigo. Cierra tus ojos allí, Señor. Señor, pedimos que no caiga ya más obra de las tinieblas en nuestra vida. Sea fuerte tu gloria sobre nosotros, Señor. Que nosotros nos rindamos a ti, Señor, totalmente, sabiendo que todo no es culpa tuya, Señor. Que sepamos que todo lo que ha pasado en nuestra vida, somos nosotros que nos has querido dotar de conocimiento. Somos nosotros que no hemos venido a ese conocimiento divino para discernir, Señor, para no desconocer estos tiempos, Señor. Ahora, Señor, levantamos las manos rindiéndonos a ti, Señor, y pedimos que tu gloria descienda, Señor. Descienda, Señor, esa gloria sobre nosotros, Señor. Su gloria sobre ti, trayendo la gloria, de sanar heridas, para levantar al que se siente caído. Señor, que tu gloria descienda allá en ese lugar donde están escuchándome, Señor, donde aquellos hombres y mujeres desconocen lo que pasa en su entorno, Señor. Rompas yugos, cadenas de opresión, libertes en este tiempo, Señor. Sana esas heridas de estas personas que están pasando tiempos difíciles, Señor. Levanta al caído y dales a conocer que por el medio de toda tiniebla tu gloria puede descender, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Tu gloria descienda, Señor. Sea mayor, como dijiste, que en este tiempo la gloria tuya sería mayor. Señor, algo caiga en ellos, Señor. Algo caiga en esta hora, Señor. Y que sea tan fuerte sobre ellos, Señor, que sepan que esta prédica no fui yo, sino tú. Que las manos levantadas ante ti, Señor, entiendan, Señor, que la gloria tuya está descendiendo para liberarlos, Señor. Que derramarás de este tiempo sobre toda carne a tu espíritu. Porque en ellos está el querer recibir de tu espíritu, Señor. Tu gloria sobre ellos, Señor. Muda el corazón, Señor. Quita la dureza que me muestras, que hay muchos duros de corazón para creer por todo lo que les ha pasado, Señor. Quiero decirte, hermano, esa dureza no es de Dios. Esa dureza es del enemigo para destruirte, creyendo que Dios no te ama, que Dios no quiere lo mejor para ti. Esa dureza que no te deja ablandar el corazón para escuchar palabras, que no te deja despertar y saber que Dios te quiere levantar ahora, que la gloria de Él está descendiendo. Tómala, tómala, no endurezcas el corazón, ablándalo como ahora sé que lo estás ablandando, porque mi Padre me transmite lo que su pueblo está sintiendo en este momento.
Piensas que todo lo que está pasando es culpa del Señor y es culpa del pecado cayendo sobre la humanidad, cayendo en estos tiempos los juicios por el pecado que acecha en la tierra, y el pecado lo está ejecutando Satanás porque le queda poco tiempo. Y tú tienes que discernir eso, hermano, hermana, o aquel que no es todavía hijo de Dios. Entre nosotros nos llamamos hermanos porque somos hijos de un mismo Padre, adoptados con la simiente santa. Ahora entra por esa puerta, entra que está abierta, esa puerta que mi Padre Celestial tiene abierta en tiempo de gracia. ¿Qué estás esperando? Más juicios de los que han venido, un COVID, un hombre llamado Jesús presentándose en Israel, una economía y unos gobernantes sobornadores para someter a su pueblo a una humillación y esclavitud. ¿Qué estás esperando más? Entrega el corazón al Señor. Di allí donde estás: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Creo en ti. Creo que moriste en la cruz por mí, que tu sangre derramada en tu cuerpo me liberó. Creo en tu salvación por tu sangre. Yo te confieso como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Señor, pido total paz, tranquilidad en este instante. Dice tu palabra: la paz tuya sobrepasa todo entendimiento y tu gloria hace que caiga sobre ellos total y tranquila paz. Señor, trae la paz, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Pido, levanta al caído, levántalo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Levántalo en esta hora. Pídele la guía al Señor, que solo el Espíritu, no hombres humanos, no hombres que no son de Dios, ni confíes ahora. Te estoy diciendo, estamos en tiempos difíciles. Te pido, Señor, que tú seas obrando, Señor, para traer paz y entender que en estos tiempos es de afirmación a solamente estar contigo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por esta palabra. Sé que muchos están encontrando, Señor, la paz y la tranquilidad ahora, Señor. Recuerda, la gloria de Dios caerá y te ayudará para conocer y discernir las obras de las tinieblas solo si te dispones en tu voluntad. Dios te bendiga. Quiero invitarte a nuestra página en Facebook, nuestro canal en YouTube, para que veas estas prédicas, y te pido, hay muchos necesitados. Esta prédica es con libertad de enviar a quien tú creas que la necesita, y ahí están nuestros números para que tú puedas venir y pedir oración en este tiempo, que podamos ayudarte en aquello que desconoces, para que seas el Señor dándonos ese discernimiento y poderte decir todo aquello que Él quiere ayudarte, en qué área de tu vida. Dios te bendiga. Bendiciones. El amado te quiere con celoso amor. Dios te bendiga.